Nuestro tema de hoy se titula La adoración purifica a la alabanza. Y en este sentido recordamos que con cántico, con salmo, con oración, nosotros adoramos y alabamos al Señor. Y antes de establecer cómo la adoración purifica la alabanza, y vamos a ver cómo la alabanza fortalece y le da más fuego a la adoración, veamos dos versículos que definen, incluso en su etimología, en el lenguaje original, palabras claves para entender la diferencia entre la adoración y la alabanza, cómo la adoración le da más pureza a la alabanza y cómo la alabanza le da más fuerza y más calor a la adoración. En Génesis 22:5, por ejemplo, vemos un momento crucial donde Abraham se presentaba para una adoración que para nosotros debe ser extrema por las circunstancias que vivía Abraham cuando iba a adorar a nuestro Señor. Entonces vemos en Génesis 22:5 lo siguiente. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La adoración era un acto tan extremo, tan profundo, tan comprometido, que implicaba que ambos iban a adorar, Abraham y el hijo, pero que uno de ellos no iba a regresar. Con vida no, sino más bien con un cuerpo yermo ya para ser sepultado, que era el hijo de Abraham. En esa adoración había una humillación, el renunciar a lo que se ama. Y aquí hay una palabra clave, y es shakha. Shakha, que significa arrodillarse, bajar, encorvar, humillar, rendir reverencia. Ese es el término que se usó en el idioma original para escribir la palabra adorar. Y recordemos esto, es arrodillarse, encorvar, humillarse, inclinarse, rendir perfecta reverencia. En el Salmo 71, versículo 8, se habla de la alabanza y vamos a ver específicamente cuál es la palabra que se usa, que no es shahá. Por eso no podemos confundir la adoración con la alabanza. Y dice así el Salmo 71, versículo 8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. La palabra con que se escribe en su idioma original alabanza es tejilá, que significa elogio. Específicamente un himno. Aquí se usaba para ese himno de alabanza, elogiando, reconociendo, diciendo: es grande, es maravilloso el Señor, sus maravillas no se pueden cuestionar y son innumerables. Entonces en la alabanza sí yo reconozco que el Señor hace grandes cosas. En la adoración yo me humillo ante el Señor que hace grandes cosas. En la alabanza yo rememoro, yo anuncio las cosas que el Señor hace. Y mientras tanto vayan buscando el Salmo 95 para ir ahondando más en el tema. Pero vuelvo y repito, en la alabanza yo reconozco, anuncio las grandes cosas que hace el Señor. Y en la adoración me rindo ante quien hace esas grandes cosas y me resto yo. Y aquí esto yo lo voy a tratar de explicar a través de una analogía que no es tan acertada, podríamos pensar, porque no estamos hablando de Dios, pero sí de la actitud que debemos tener. Yo recuerdo que cuando hacía teatro, normalmente yo lo hacía con mucha gratitud al público. Y ahí es que yo creo que a veces fallan quienes se ponen en un escenario, porque muchas veces piensan que el público tiene que darle gracias a ellos por estar en ese escenario. Entonces esas son las famosas estrellas, ¿no? Los divos, las divas, que ellos se ponen exigentes con el público, los regañan y hasta si no reciben el adecuado aplauso se enojan con el público y no se ponen a cuestionar por qué no me he merecido el aplauso, qué he hecho yo que no es lo correcto. Recuerdo que yo miraba mi profesión y normalmente estaba muy agradecido porque había gente que se había tomado el tiempo para ver lo que yo hacía, incluso porque habían pagado una entrada para ver lo que yo hacía. Entonces eso para mí era un acto que me conmovía mucho y por lo general me entregaba muchísimo. Me entregaba porque no veía que estaba yo en un escenario y ellos abajo, sino que ellos estaban al frente, pudiendo no estar delante de mí, pudiendo escoger muchas cosas. Y por eso humildemente trabajaba para ellos. Humildemente y con mucha pasión trataba de dar lo mejor de mí. Y ahí está el detalle. La humildad me hace dar lo mejor de mí. Porque esas personas que estaban delante de mí bien podrían no haber estado, hubieran podido preferir estar en otro lugar. En cuanto a Dios, y por eso es que aunque la analogía no es Dios, 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 sino público, gente normal, teatro, no un culto, no una intimidad en la adoración, creo que la analogía es apropiada en cuanto a
cómo yo veo a quien está delante de mí. Y cómo en la adoración, al yo humillarme, reconozco que Dios podría haber decidido no atenderme, no permitir que yo lo adore. Y en la adoración yo siempre recuerdo que soy el privilegiado, no porque tengo una gran voz, bueno, de hecho yo no la tengo, pero aunque la tuviera, no porque tengo una gran voz o porque me sepo las canciones maravillosas, no porque lo haga un oratorio muy perfumado por mí, porque he invertido en ese oratorio o demás, no, es porque quien está delante de mí decidió escucharme. Eso tiene que ver con el shakha, con el arrodillarse, el postrarse, el reverenciar. Y en la alabanza, obviamente, yo reconozco con palabras muy precisas, con grandilocuencia, en alta voz, con pandero y todo, lo que el Señor hace. Pero si no lo hago con humildad, si no reconozco que Él bien podría no prestarme atención, no va a haber la misma pureza, no va a haber el mismo agradecimiento. Salmo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aquí hay 3 palabras: adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Arrodillarse en su lenguaje original, o más bien, en su lenguaje original es barak, así como el cantante, ¿no? Barak. Y significa bendecir a Dios, bendecir por el beneficio de que Él está delante de mí. Para postrarse es kará y es doblar la rodilla, o sea, dejar de estar parado, de estar completo, de dejar de estar a la altura de, porque cuando yo me arrodillo estoy bajo la altura de ese ser aquí ante quien yo me he arrodillado. Y shakha, que es exactamente adorar, es rendir reverencia, es el término que ya habíamos visto. Vamos a repetir esto para que quede bien claro. Shakha es adorar y es arrodillarse. Kará es postrarse, doblar la rodilla. Y barak, que es arrodillarse. O sea, los 3 términos que el salmista usa, adoremos y postrémonos, arrodillémonos, es humíllate, humíllate, humíllate. Ven y bájate de tu ego. Ven, atrévete a ser menos que aquel Dios al que tú te estás postrando. Ven y ponte en esa condición indefensa de hijo delante de quien está indefenso y que es padre. Y esto es muy importante porque recordemos que yo creo que hay muchos cristianos que alaban, pero no todos adoran. Aunque adoren y alaben, porque alaban en una posición de yo soy hijo de rey, yo soy rico, yo soy grande, yo hago confesión positiva, yo digo y el Señor hace. Eso no es un adorador. Es alguien de que sí reconoce, porque incluso yo puedo reconocer, yo puedo alabar a mis iguales, yo puedo alabar y decir, qué grande es esa persona, es tan buena como yo. Qué grande es este artista, qué grande es este deportista. Debe estar en la misma galería los grandes como yo, en el mismo salón de la fama que yo. Pero Dios no quiere que nosotros delante de Él lo alabemos en esta posición de grandeza, que muchas veces tenemos los cristianos no siendo humildes. O sea, la alabanza requiere gente arrodillada, humillada. Requiere gente que dice, Señor, yo a ti te doy shakha, adoración. Ante ti me postro, kará, o sea, me doblo mi rodilla. Yo ante ti, Señor, doblo mi rodilla también como dice Barak, como dice estos 3 términos en el Salmo 95. Cuando esto ocurre, entonces mi adoración me lleva a la humildad que debe tener quien alaba. Yo te alabo porque tú eres grande, no yo. Porque tú eres el rey y yo soy tu hijo, es verdad. Pero no ando como hijo del rey, entonces esperando que el rey me ponga palacios, me ponga posesiones, me ponga corona, me ponga manto, sino más bien yo bendiciendo el manto, la corona, bendiciendo el palacio, bendiciendo el trono del Señor, porque te adoro y tú escuchas mi alabanza, porque tú en tu misericordia quieres hacerlo. Y el honor mío es poder acceder a ti. El honor mío es para mí, en mi pequeñez, en mi humillación, en mi postración, tener la certeza de que el grande, inconmensurable e inmedible Señor me está escuchando y se agrada en mi voz imperfecta, en mi voz temblorosa, en mi condición de salir de Adán a ser Cristo. A pesar de mí mismo Él me escucha. Y eso es otra cosa que me lleva a la adoración. Señor, tú me escuchas a pesar de mí mismo, porque el grande eres tú, solamente tú. Entonces, por eso decía que la adoración purifica la alabanza, porque la adoración nos ubica. Somos pequeños y alabamos al grande. Que nuestra alabanza nunca esté un aire de superioridad,
porque tal vez no nos sentimos superiores a ti, por supuesto, no creo que haya alguien que sea tan, aunque hay de todo, ¿no? En esta vida, pero no es lo común que alguien se sienta tan grande como tú, pero normalmente sí lo hacemos agrandados porque nos sentimos superiores a los demás. O sea, esto también habla de otra situación y una condición muy especial. Cuando nosotros adoramos, no nos sentimos más grandes que nadie, no nos sentimos más grandes que el mundano, que el que no tiene a Cristo. Porque lo que tenemos no es por nosotros mismos, sino por pura misericordia, que es el perdón, que es el Espíritu Santo. Yo no tengo al Espíritu Santo habitando a mí porque yo sea un penthouse para el Espíritu Santo. Soy un lugar pequeño, impuro, que Él está purificando. Y cuando Él entra a mi vida, no es porque yo lo merezco, sino porque yo lo necesito. Humildad para poder alabar. Postración en la adoración para poder alabar y ver con más grandeza a quien es grande. Y cuando yo, con mi humildad, alabo con más convicción a quien sí es grande, porque grande es Él, yo soy pequeño, entonces esa alabanza que surge del corazón contrito, el corazón humillado, le va a dar fuego a ese mismo corazón humillado. Entonces es cuando yo les decía al principio, la adoración purifica la alabanza, pero la alabanza a su vez le da más fuego a la adoración porque nos humilla más. Porque cuando humildemente yo reconozco la grandeza de Dios, esa misma grandeza de Dios a nosotros nos mantiene más humildes. Por eso que la adoración y la alabanza deben ir juntas. Es más, hay canciones de adoración, hay canciones de alabanza, pero hay una misma actitud para todo. Yo puedo estar adorando, siempre recordando a quien tengo al frente y por eso la alabo en mi corazón. Y yo puedo estar alabando la grandeza de Dios, siempre reconociendo mi pequeñez. Que ambas cosas no falten en mí, que ambas cosas no falten en nosotros. La humildad que nos hace recordar que somos muy pequeños para que Dios nos escuche a nosotros. Pero la grandeza de Dios que vuelve y nos humilla a nosotros para ser sencillos y humildes de corazón, para ser obedientes, porque cuando yo adoro entendiendo mi pequeñez y alabo entendiendo la grandeza de Dios, para mí la obediencia es natural y hasta ahí yo puedo ver, porque la adoración y la alabanza son actos de amor y el Señor dice, quien me ama obedece mis mandamientos, obedece mi voz. Ahí yo puedo ver si realmente yo adoro y alabo correctamente, puramente, de forma veraz. Porque al final, y con esto cerramos, la adoración y la alabanza se confirman en la obediencia. La adoración purifica la alabanza porque nos hace reconocer la grandeza de Dios. La alabanza le da fuego a la adoración porque nos recuerda nuestra pequeñez. Pero tanto una cosa como la otra se confirman en la obediencia. Con tal meditación, con tal reflexión, entonces les invito a que oremos con un corazón arrodillado, con ojos viendo la grandeza de Dios y con una obediencia lógica, continua, inamovible, porque adoramos siendo pequeños, alabando a quien es grande y por tal razón, llenos de gratitud y también impresionados por la grandeza de quien sí es Dios, entonces no se nos ocurre decirle que no a su palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Tú quieres que dentro de todo, en la correcta adoración, nos humillemos, que nosotros delante de ti siempre sepamos que somos muy pequeños y que somos privilegiados porque tú nos escuchas. Y en la alabanza recordemos tu grandeza, recordemos tu magnificencia, recordemos tu poder. Y en esa alabanza nos humillemos más porque esa grandeza y ese poder tú lo manifiestas a nosotros en favor de nosotros siendo tan pequeños. ¿Cómo alguien tan grande puede ver a alguien tan pequeño? ¿Cómo alguien tan puro puede ver nuestra impureza y todavía querer hacer buena obra? Gracias, Señor, porque la adoración y la alabanza nos llevan a ver que tú, pudiendo habernos desechado, no lo haces porque nos amas. Gracias, Señor, por toda tu magnificencia, por todo tu amor. Gracias, Señor, porque esto a nosotros nos humilla y nos lleva a rendirnos cada día más a ti. Nos rendimos porque como adoradores no podemos levantarnos, enaltecernos. Y como personas que practican cotidianamente la alabanza, nos maravillamos con lo grande que tú eres. Bendito eres, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Gracias por no desecharnos. Gracias por no renunciar, porque quien renuncia es el Hijo y no el Padre. E incluso tú, cuando te apartas, no es porque renuncias, sino porque así esperas también. Aguarda que nosotros renunciemos a nuestro pecado y nos rindamos a ti. Bendito eres, Señor, y que este tema nos lleve a vivir cada día más humillados delante de ti y a la vez maravillados con tu grandeza. Y por tal razón
más obedientes, nosotros pequeños ante quien es grande. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.